esperamos a que se conecten en línea. A ver, déjenme. Empezamos para que no nos gane el tiempo. Es lo que digo, ¿no? Bueno, yo ahí. ¿Y tu mami dónde está? ¿Quién? Vamos con tu mami. ¿Quién quiere venir? Si quieres, yo lo llevo. Bueno, vamos a empezar rápido para que nos dé tiempo y podamos presentarles una propuesta de organización y cómo poder, lo que quiero es que podamos ejemplificar y que veamos que es posible poder traducir toda una idea de comunicación en un Excel. Espero que estén familiarizados con Exceles y creo que le podemos sacar mucho potencial. Y bueno, lo que vamos a ver en este momento se llama plan de comunicación y vamos a responder las preguntas: ¿qué es? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y qué queremos lograr con un plan de comunicación? Vamos a hacer muy concreto la idea de que no es comunicar por comunicar, sino es planear lo que vamos a comunicar. Y eso tiene que ver con la organización en la que nos encontramos, el conocimiento compartido o instalado dentro de la organización, las metas que se cumplen o no, si están descritas en nuestros términos de referencia, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas, la transparencia de los procesos y las decisiones de comunicación, que a veces eso no muchas veces ocurre en áreas de comunicación. ¿Por qué escribiste ese tweet en ese día, en ese momento, no? Que tengamos el conocimiento compartido de esas decisiones comunicativas que terminan afectando, porque puede ser que yo hice la presentación de mi informe, de mi evaluación, y de repente, pues el tweet a esa hora y con esas palabras, pues es opuestamente radical. Pero si compartimos y socializamos eso, puede ser que todo esté como uniformado. Y la asignación de roles. Entonces, este es un esquema muy sencillo, básico, que lo van a encontrar en cada uno de ellos antes que otro en distintas pues estados del arte y literatura sobre la comunicación. Y son preguntas con las cuales quiero que duerman con ellas bajo la almohada, ¿no? Para diseñar un plan de comunicación, ya no estamos hablando de comunicación, sino de un plan, necesitamos responder preguntas básicas. Y esto es un embudo y creo que es muy bueno verlo de manera así. ¿Para qué queremos comunicar? A veces damos por hecho que, pues, porque es importante, porque se tiene que comunicar, ¿no? Porque es en la parte final y se tiene que hacer. Ya lo damos por hecho, pero ¿para qué? Y ese para qué va a dialogar con uno de esos tres usos de los que nos estaba hablando Emil, ¿no? Entonces, preguntémonos para qué, y los para qué, yo no tengo la respuesta, cada quien la va a tener en sus organizaciones. Y lo bueno y lo bonito de esta pregunta es que nos permite abstraernos un poco y compartir dentro de la organización para qué. O sea, no dar por hecho las cosas. Muchas veces en comunicación ocurre eso. Créanme que hacer el ejercicio en la alcaldía Álvaro Obregón, ¿para qué esto? Nos puede ayudar muchísimo. Después de un para qué, ya empezamos con el a quién. Ok, ya decidimos para qué queremos comunicar. ¿A quién? A Juan Calle. Seguramente a Juan Calle no le interesa, pero seguramente a los vecinos de la colonia tal, en la alcaldía Álvaro Obregón, sí les puede interesar algo. Después de ese a quién, bueno, ¿qué queremos comunicar? Justamente para no perdernos, como nos decían, queremos decir todo y terminamos diciendo nada. Entonces, enfoquémonos solamente en algo, en eso, ¿qué? La siguiente pregunta, ¿cómo queremos hacerlo? ¿En una reunión vecinal, en un informe, en una sesión en el Senado? ¿No? Pensemos, abran en la imaginación y decidan qué quieren. Y luego, ¿cuándo? Cuando cambie la mesa directiva, cuando cumpla un año Laida Sansores, como que todas esas cosas son decisiones que se tienen que tomar, que no tienen que estar al aire libre. En algunos autores van a decirles
esta va antes y luego esta. La discusión no se trata aquí de saber quién tiene la razón o no, sino de cómo ustedes instalan este esquema en sus organizaciones o en los espacios de trabajo en los que los encuentran. Esta es una propuesta que va de manera general a lo particular, y si ustedes la implementan o sugieren, siguen esta ruta, van a ver cómo cambian ciertas cosas mágicamente. ¿Todo bien? Claro, vamos a volver a regresar a esta diapositiva para que no... Este es un ejemplo de justamente de United Nations Fund Population, y la A no me acuerdo, ¿alguien sabe la A? Pero bueno, veíamos este ejemplo del Fondo para la Asistencia de Población de Naciones Unidas, más o menos. Y esta tabla que está aquí es una organización en una tabla de Excel, ya después hecha con dibujitos y tal, de las cosas mínimas que necesitamos para comunicar, en este caso, una evaluación, ¿no? Son 3 secciones y las voy a explicar de manera muy sencilla. Lo mínimo que necesitamos para poder comunicar, nos dice el Fondo de Evaluación de Naciones Unidas, es el reporte de evaluación. Un documento que indica, pues justamente, de qué fue la evaluación. Un resumen de 1 o 2 cuartillas, ¿no? Pues infografías. En el caso de Naciones Unidas, casi todo lo traducen al español y al francés. Entonces, que no se limite, si es que son los objetivos, a que se creen. ¿Qué necesitamos también? Pues presentaciones en PowerPoint, porque pueden ser interesantes, necesarias. Webinars, que son estas clases, sesiones en Internet. Pueden ser envíos de correo electrónico. Puedo salir con mi megáfono a la calle y decir, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? O podemos anunciarlo mediante otros canales, como una página web o un Twitter. Vean cómo lo está pensando. Lo que quiero que miren acá es cómo lo está pensando una organización de carácter internacional con objetivos muy específicos, como para esta división de Naciones Unidas es importante contar con estos requisitos mínimos, ¿no? No quiere decir que nosotros los necesitemos todos, podemos sumarle a unos, y lo que quiero que pensemos, podemos mover estas piezas. Otras necesidades opcionales que ubicamos en esta infografía. Podcast, que son archivos en audio. Yo soy fan de los podcasts, pero no voy a entrar ahorita en eso porque me puedo llevar mucho tiempo. Fotos, videos o blogs. Y lo que quiero que piensen, levanten la mano quién en su trabajo no nos dicen, hazte un videíto bien fregón, para que todo el mundo se entere. Y ya se brincaron todos los pasos del para qué, del cuándo y del cómo. Pensamos y damos por hecho que un video en internet va a hacer que la gente se entere y vaya y tome decisiones. Nos estamos brincando olímpicamente muchos pasos, y antes de llegar a queremos un videíto, reflexionemos en para qué. Y si va a ser un videíto porque pues ya nació nuestra jefa y nuestro jefe y ni modo no podemos hacer más, bueno, pues entonces preguntémonos el cómo, el dónde y el cuándo, ¿no? Y otras cosas, pensar también que en la comunicación y en todos estos informes hay una alianza con productos de comunicación, ¿no? Todo lo que se genera alrededor de una evaluación, como bases de datos, como otros informes, ¿qué tanto nosotros tenemos una capacidad o disponibilidad de ofrecerlos a quien ingrese en nuestro sitio web? Entonces empezamos a ver un diálogo en las cosas que generamos, en la evaluación, desagregada o representada en distintos formatos, y que no está peleado, sino todo lo contrario. Si yo tengo una evaluación y quiero sacarla o representarla en un video, también puedo tener un informe en el Senado, también puedo tener un tweet. Lo importante es cómo todo eso está dialogando, y no es nada más ahí dar por hecho, pues sí, la comunicación existe, y no solamente es, que justo regresando ahora sí a la pregunta de Daphne, que no es solamente es al final, sino al principio o a la mitad voy haciendo resumen, voy pensando cómo van a ser mis videos. Todo tiene que tener un sentido para que no nos perdamos. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Ahora, con los 2 ejemplos que nos venía diciendo Emil, específicamente los usos simbólico y conceptual, de manera
muy general, vamos a revisar, ya se los había presentado Carlos Bravo en su clase, pero quiero que abramos rápido esta revista, pues este informe que es un diálogo que hizo justamente un trabajo periodístico que tiene que ver con cómo establecemos alianzas con medios de comunicación. Yo tengo las personas y las capacidades instaladas en la organización para comunicar esa evaluación, o uso a los medios de comunicación que ya tienen la plataforma y las capacidades del equipo técnico instalado, y lo que necesitan son contenidos. Los medios, si necesitan algo para existir, son contenidos, es información, y nosotros aquí tenemos un excedente de eso. Generamos, si lo vemos desde un aspecto instrumental incluso, pues una evaluación que aporta conocimiento y otras derivas, pero al final aprovechemos también a los medios de comunicación, y esto para ejemplificar un poco la pregunta también de Ana. Este es un micrositio, no solamente es un reportaje es una entrada a un blog, tiene una URL que es la dirección que está arriba. Y solo un tip, cuando ustedes vean aquí una palabra antes de la página web de preferencia, aquí es chilango.com la página, y cuando ustedes ven una palabra antes dividida con un punto, en muchos de estos casos es un micrositio que tiene muchísimos contenidos, y entonces empezamos a leer las páginas web. Y aquí tienes un reportaje, pero es un reportaje que tiene infografía, es un reportaje que tiene sección, es un reportaje que tiene videos, es un reportaje que tiene notas, fotografías y más elementos más. Y este tiene una aplicación muy interesante que si ustedes le pican aquí, le ponen cuánto ganan al mes, te calcula pues 10 elementos interesantes para que luego exploren. Tienen más infografías acá aquí está Álvaro Obregón. Oportunidades según tu alcaldía. Entonces, toda esa información que estuvo en un Word, alguien se sentó y dijo, oye, hacemos un micrositio. Y si lo mandamos por un medio, entonces no hay que limitarnos a sacar solamente un Word, un PDF. ¿Cuántas veces no nos han dicho, súbete el documento a la página web? Creemos que eso ya da por hecho que la comunicación está realizada. Tendríamos que pensar en nuestras distintas audiencias. Si lo que hicimos le importa a una sección de la población y contamos con evidencia suficiente para decir que esa población a la que queremos compartirle algo está en Twitter y se conecta a las 8 de la noche, hagamos algo para ellos. Pero no dejemos solamente eso, hagamos también nuestro informe y pensemos para qué y cómo queremos lo que estamos haciendo allá y luego acá. Esto que muestras me hizo recordar una clase en la Facultad de Medicina, se llama Informática Biomédica, y que de hecho ya, digamos, acá lo dan como una clase, pero en la informática biomédica, digamos, en otras universidades a nivel internacional, justo trata de cruzar como muy interdisciplinariamente lo que es la información con otras técnicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a lo mejor un reporte o un resumen, ¿no?, de una evaluación llega solamente a determinado sector o a gente que lo va a utilizar. Y esto, por ejemplo, o sea, esta página puede ser para cualquiera. Esto sirve como información, como difusión, como interacción. O sea, se vuelve como un mecanismo de transmisión de la información que va más allá del sector para el que de origen fue útil, ¿no? Entonces, el uso se extiende mucho más. En el caso de medicina se ha utilizado muchísimo esto como, o sea, para prevención, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, a ver, la política de nutrición, ¿no? O sea, el índice de obesidad, tal. Y tú, chécate, mídete, tal, ¿no? A ver, ¿cuánto mides? ¿Cuánto es tu índice de masa corporal? Y calculadores. Entonces la gente empieza a interactuar con los datos. Y esa intercomunicación se vuelve pues, enriquecedora. Sí, y ahí rápido, Ana, nada más dame 30 segundos. Hay un documento que igual te podemos compartir, que hicieron nuestros vecinos de Microsoft, en el que analizan pues Big Data y corren un algoritmo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dicho muy rápido,
son algoritmos programados para que respondan a ciertas condiciones que nosotros ponemos. Y lo que encuentran es que un hospital en Brasil empiezan a meter datos, información, todas y millones de bases de datos de cómo gente que llegaba al hospital se contagiaba y salía enferma de otra cosa. Y entonces al correr la inteligencia artificial encontraron que el paciente inmunocomprometido no tendría que entrar a esta sala, sino tendría que entrar a la sala B. Y entonces empezaron a reducir los niveles de contagio en hospitales de una manera muy drástica, porque la computadora, que en realidad era una persona detrás que pensó cómo quiero resolver ciertos problemas, pusieron a correr eso, ¿no? Entonces aquí ya empieza también a dialogar el tema de Big Data y cómo empezar a jugar con cosas tecnológicas. Así. Perdón, Ana. No, bueno, yo nada más como que quería hacer una acotación. Quizás, digo, ahorita está como súper de moda lo de datos abiertos y en formatos abiertos, ¿no? Entonces, incluso la gente piensa que poner un Word o un Excel es un formato abierto y no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque un Word o un Excel está condicionado a una licencia para que la persona lo pueda abrir, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros es así, de carga el documento, ¿no? Y que pueda ser accesible y que lo puedan usar y que lo puedan manipular. Y lo primero que piensas es, pues en Word, pues en, ¿no? Cuando no, cuando ya después empiezas a investigar y te das cuenta que no, que el ideal, bueno, es un PDF editable, ¿no? Pero, o sea, digo, cosas como tan básicas como esto, donde nosotros queremos que a lo mejor lo que nosotros estamos haciendo sea replicable, que lo utilicen, que lo manipulen y que se siga usando para simplemente en este formato de formatos abiertos o datos abiertos, creo que apenas estamos como arrancando y ya obviamente eso ya es como, ¿no? Como nutrir muchísimo un reportaje, una investigación. Claro. O sea, pero digo, simplemente algo, hablar de una evaluación y, pues súbelo a la página, ¿no? Y ya con eso, pues lo subes en Word, ¿no? Y de alguna manera tú ya estás condicionando el acceso a esa información, ¿no? Para que tengas una licencia, ¿no? Sí. Nada más rápido, digamos, este portal está hecho con base en información de un documento de Oxfam de desigualdad en México. Y un poco lo que hicimos Ulises y yo cuando estábamos preparando la clase fue contrastarlo con un informe igual de bien hecho, igual de riguroso que sacó el Colegio de México sobre desigualdad en México en el mismo periodo. Pero incluso los dos están en la referencia. Salvador, tú preguntaste sobre la planeación, los términos de referencia. Vale la pena contrastarlos para ver cómo uno está muy pensado para que la información y la evidencia que genere sea utilizada, ya sea con un uso conceptual, como esto, y aquí es muy claro, ¿no? La evaluación y la evidencia tiene un uso de transparencia, ¿no? Rendición de cuentas es un poquito otra cosa, pero de transparencia en este momento sí, ¿no? Y contrastado y hilándolo con el comentario de Ana también, que no se trata nada más de inundarnos de información, como un reporte, pues todo el mundo lo conocemos y estuvo en Chilango y alcanzó a toda la clase media alta, no toda, pues, pero buena porción de la clase media alta de la ciudad de capitalina. Y el otro, pues, está muy bien hecho, quizá incluso está mejor construido, quién sabe, tiene evidencia más sólida, pero nunca estuvo pensado como para tener una función, nunca se dirigió a esta audiencia. Tú abres el de Oxfam y le pones recomendaciones y tiene una sección que se llama recomendaciones de política pública. Tú abres el del Colmex y le pones recomendaciones y la única que encuentras dice, este documento no va a hacer recomendaciones. Entonces, ahí está un poquito el matiz como desde la planeación uno, sin saber los resultados, uno no ve el futuro siempre, uno puede estar estratégicamente pensando cómo va a comunicar, a qué audiencia queremos llegar y cómo, que es lo que está diciendo Ulises, precisamente cómo lo vamos a comunicar. Y a manera de chisme con lo que dice Mili para reforzar eso, Oxfam México, por ejemplo, son 6, 7 personas solo en el área de comunicación. Y la que lleva, la jefa de esa área, su única chamba es establecer relaciones públicas con medios de comunicación. Entonces, cuando Oxfam tiene una lógica de voy a contratar de mis 100 empleados a 6, y que una solamente establezca relaciones con medios de comunicación, es porque paralela está corriendo la investigación y paralelamente la gente de comunicación ya está pensando en
Pues están de moda los drones. ¿Y si tomamos una foto en un dron de Santa Fe? Pues eso no se pensó el último día, horas antes de hacer la investigación, ¿no? Y eso es a lo que quiero que lleguemos a reflexionar en. No pasa nada si desde el principio de la información pensamos cómo encaja la comunicación, ¿no? Y dos grandes preguntas que sí hay que desarrollar en este esquemita que les presenté. Quisimos desarrollar más bien, ¿no? Que fue una decisión. ¿A quién le quiero comunicar? ¿A quién va a responder a nuestras audiencias? Y nuestras audiencias son internas y externas. A veces hacemos algo dentro de la organización y nadie sabe que lo hicimos. ¿En serio lo hicieron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. ¿Cuántas veces la gente no sabe lo que hacen en otras áreas? Entonces hay audiencias internas, y a veces compartimos cosas por WhatsApp, más memes. Podríamos hacer un meme del resultado de algo. Está malo, es trágico, ¿no? Bueno, hay audiencias internas y externas. Segundo elemento, el evaluador se inserta en una estructura que involucra, y esto es importante decirlo, porque también es parte de las audiencias. Si yo recibo un fondo, pues bueno, de alguna forma hay donantes que no nos piden nada, como haz tú tu investigación y evaluación. Hay otros que quizás también nos pidan algo más allá del reporte, ¿no? La agencia que lo implementa, la población atendida, u otros actores relevantes de acuerdo al ISO conceptual o simbólico que veíamos con el MIT, ¿no? Entonces vean cómo hay audiencias internas y externas, ¿no? Y algo, aquí está tachado a propósito, ciudadanía general. Las y los invito a que dejemos de decir, ¿y a quién está dirigido esto? A ciudadanía general, porque la ciudadanía general no existe. O sea, si yo salgo y le pregunto, oye, ¿te interesa los resultados que arrojó el informe tal? No me interesa. Entonces ahí está mal. La ciudadanía general no existe, porque hablarla a todos es hablarla a nadie. Entonces tenemos que aprender a especificar en la mayor medida de lo posible audiencias, no es solamente una audiencia, a los vecinos de la colonia de la alcaldía Obregón. ¿Qué tal que hay otros vecinos a los que les importaría? Entonces, no es en plural la audiencia, no es en singular. Y hablarla a todos es hablarla a nadie. Es como el de mucha vaca, poco tándem, este eslogan de Laos Holanda. Es un poco eso. No le estamos hablando a todo el mundo. Y eso tiene que quedarnos claro para que podamos definir también con relación en eso los productos que queramos definir. ¿Algo que decir usted? No. Entonces, el a quién es importante. Ahorita regresamos. Aquí nos encontramos. Esto se responde de manera muy general, con muchos de los valores, objetivos, misión, visión de la organización, del equipo. Ya vimos el a quién. Y, se reflexión. Y otra pregunta que también es importante es el cómo y cuándo, y ustedes lo deciden. Esto es una sola propuesta. Cuando ya tengamos resueltas estas preguntas, tenemos que organizarlas en la mayor medida de la posible en un Excel, que nos diga cuándo, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo se entrega. Si tienen plataformas en Word o en Microsoft Office, herramientas como Planner en Microsoft Office o mandar un calendario o lo que era antes los calendarios ahí gigantes en las oficinas. Un rotafolio. Entonces, el cómo y el cuándo lo vamos a resolver en un documento en Excel. Esto está en la referencia, es una tabla, sencillamente. Van a encontrar en las referencias al final de la presentación, pero vean cómo cómo piensan, acá con este ejemplo, los elementos de un plan de comunicación, que es lo que estamos revisando hoy. ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Cuál es el contenido que yo le voy a compartir a esa audiencia? ¿A quién le doy el documento? ¿A quién le doy el tweet? ¿A quién le doy el video? El formato, la duración, cuánto va a durar mi video, cuántas extensiones, cuánto número de páginas, ¿no? Y qué otros recursos complementan o alimentan. ¿Qué le estoy diciendo a los vecinos de esa colonia, ¿no? Entonces, representar todas nuestras ideas de cómo queremos comunicar algo en una tabla ayuda mucho a organizar nuestras ideas y dejar de creer que la comunicación está en el mundo de las ideas. Sí está ahí en la creatividad, pero entre más lo bajemos a un documento y de repente imprimirlo en grande y verlo ahí socializado y comentado por todos, créanme que sí cambia mucho la dinámica de cómo se piensa eso llamado comunicación. Y esta es una propuesta y la queremos contrastar de una manera muy rápida
con el plan de comunicación que hacemos o intentamos hacer y que falta trabajar. Pero esto es una propuesta para que vean cómo se está pensando la comunicación en el CLIR. No quiere decir que es la mejor, sino que ustedes sepan cómo estamos organizándolo y cómo ustedes... A ver, yo lo voy a poner. Un pequeño problema de Houston. ¿Cómo lo podemos pensar? Básicamente, se los explico rápido, no tiene gran ciencia. Este Excel es un Excel cuyas filas son fechas organizadas en semanas y meses, ¿no? Porque es importante ver cuándo tiene que estar completada una actividad. Porque claramente uno hace una evaluación y espera que salga este año o el que sigue, no que salga quién sabe cuándo, ¿no? Son cosas lógicas que hay que representar en un Excel. Entonces, en las filas van a estar las fechas divididos por meses o semanas. Nosotros lo tenemos por semanas porque creemos que semanalmente se puede entregar todo. Y en columnas, perdón, me equivoqué. Estoy haciendo así. Esas son columnas. Y las filas que van hacia abajo son las actividades que queremos realizar, organizar también en subcategorías. Categoría, página web. Página web son muchas cosas. Bueno, yo quiero que Fernanda suba una plantilla y vaya actualizando la página web. Entonces yo tengo que subir en mi Excel esa información. Entonces está explicado así. Esta es la estrategia de manera general. Estas son actividades y lo que tenemos acá son fechas. Agosto, la semana del 15 al 19. Y aquí el cambio de color, basta solamente ver esto, como no tengo que explicar tanto, cambia el color para marcar que una tarea ya está completada y que la otra no. Y aquí están marcadas las vacaciones del equipo de comunicación. Y esto es muy importante, porque en nuestras áreas de trabajo nos avisan, no voy de vacaciones mañana. Y todo lo que teníamos planeado se va. Pero si yo ya sé que Ana se va de vacaciones en 6 meses, podemos tener objetivos claros a cumplir. Y hay que tener presente que en las áreas de comunicación, o la gente involucrada en áreas de comunicación, tenemos que ser lo más transparentes posibles en organizar lo que hacemos. Esto también se puede traslapar a otras áreas, no está limitado a comunicación, pero solo quiero que vean que este modelo puede funcionar. Obviamente están bloqueadas mis celdas para que cuando yo le mueva y baje mis filas, pues pueda saber que estoy leyendo, ¿no? Y lo último es que ustedes puedan completar. Y aquí vean, por ejemplo, puse home office. Porque es importante decir, pues, cuándo vamos a trabajar en home office, ¿no? Porque, claro, si el cómo, o sea, el cómo estoy comunicando, cuándo lo estoy haciendo. Y ya, aquí ponemos cuándo ya se completó una actividad, ¿no? Y al final, esto si uno lo imprime y si uno lo ve, puede ver los avances y los progresos. Y lo que les quiero decir con todo esto es, la comunicación en cualquier espacio de trabajo se organiza idealmente y nos permite, lo más importante a todos los que integramos esa organización, ver cómo nos estamos comunicando e internamente resolver ese dilema de que nadie sabe lo que hacemos. Y ese documento está como en una ubicación compartida y, o sea, todos pueden entrar y ver. Sí, y justo en la, no sé si en esta diapositiva o en la otra, lo que pongo es que tiene que estar socializado con todo el equipo. Exactamente, con todo el equipo. Ahí no sé, ya lo pasamos. Socializado con los integrantes y responsables del área y también con el resto de la organización. Quienes manejan Google Drive u otros pueden tener esta sección de permisos para que a lo mejor el área, los jefes puedan editar, pero que no entre alguien de otra área que está viendo que en las mañanas y borre todo, ¿no? Y luego porque aparte es efímero y está en línea, y entonces puedes ahí asignar roles para que unos comenten, pero sí es importante lo que dice Ana, que todos sepan qué están haciendo. Si no, de repente no sabemos qué hacen las áreas de comunicación. Y las áreas de comunicación luego tienden a ser cerradas y ellas solamente saben lo que hacen. Y les digo esto porque yo he trabajado específicamente en organizaciones de la sociedad civil, todos se repiten. Todos con sus egos, todos encerrados, como yo soy el bueno. Y la directora o director de la organización no sabe qué está pasando. Y voy a ponerle nombre, se llama Fundar y otras organizaciones que tienen un impacto positivo en las organizaciones de la sociedad civil, pero al final eso no tendría que pasar. El área de comunicación tendría que ser el área más transparente de todo.
y la que se entere de lo que está haciendo todo, ¿no? Entonces, justamente, este Excel, compártanos ustedes o compártanos la idea con las áreas de comunicación, organizaciones. Documento colaborativo que tenga objetivos y metas. Y pues Excel en línea y hagan un backup semanalmente por si algo explota, no se pierde el documento, ¿no? Pues un backup de un Excel puede ser necesario. Y bueno, y antes de pasar al ejercicio, es solamente resumir que es importante que ustedes tomen las decisiones que quieran o que sepan que las áreas de comunicación en donde trabajan tomen decisiones, que éstas sean lo más transparentes y colaborativas posibles, ¿no? Porque eso va a ayudar a resolver la gran pregunta de nuestra vida interna, ¿cómo le digo a mis compañeros de trabajo? La comunicación también de manera, o de una perspectiva funcionalista gringa de los años 80, también viene a ser clara y precisa, y este esquema que nos enseñaron en las prepas de emisor, mensaje y receptor, en realidad es arqueología, y olvídenlo, eso es una inserción para que olviden ese esquema, porque la comunicación es eso. Es más complejo pensar en cómo me siento, incluso ahorita mismo. Estoy cansado, tengo sueño, tengo que llegar a cenar, preparar algo. ¿Cuáles son las condiciones emocionales, físicas, mentales y de disposición? Hace frío, estoy enfermo. Todas esas cosas intervienen en cómo yo recibo algo. Me cae bien el que habla, me gustan los chistes, no me gustan, estuvieron a los chilaquiles. Son cosas que nos ocurren como personas, y si a eso le sumamos el partido político al que le voy, mi odio hacia Andrés Manuel López Obrador, la distancia en la que me encuentro, voy a estudiar un posgrado, ya quiero que acabe el diplomado. Si sumamos todos los elementos, pues la comunicación es algo más complejo que esos mensajes. Y lo único, o lo más rescatable que quiero que le queremos combatir Emilio y yo, es que organicen en un plan la comunicación y que esas decisiones las socialicen y las compartan. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto hasta aquí? Por ejemplo, una organización gubernamental donde hay varias áreas y un área de comunicación social, las áreas técnicas deberían responder los qué es, o sea, qué comunicar y a quién, y ya comunicación social organizar los cómo, los cuántos, o debe ser esto todo. O sea, Idealmente, ¿cuál es lo ideal? lo ideal es que sea integral y que administrativamente sea fácil y no nos lleve horas. ¿Cuántas veces no tenemos reuniones eternas en las que nunca se llega a nada? Cuando la comunicación tiene que ser vista transversalmente. Les digo que en este pequeño mundito de la sociedad civil yo he visto cómo se empiezan a abrir las organizaciones y a contratar más gente de comunicación, pero todo el mundo se sientan en las decisiones que toman otras áreas. Porque la idea que tiene el de comunicación social, seguramente el de comunicación puede decir un tweet no, tú otra área transversal. Pero como no lo sabe y los otros ya dieron por hecho que los de comunicación van a hacerlo, pues de repente ahí tenemos tensiones. Entonces, en un ideal es reunámonos media hora cada semana, aportar ideas, compartir los objetivos de del AIDA, Azores, ¿no? O de la alcaldesa, de cualquiera que sea nuestro jefe de área, y socializar. Cuando socialices los objetivos y las metas, cambian las dinámicas también de cómo se planea la organización. No hay que ser humanamente también posible. Te digo que una reunión, hay metodologías muy bonitas que a mí me gustan, no las he implementado, soy honesto porque hay que ser transparente en cómo uno también trabaja, que es caminar y resolver problemas. Que tú te salgas con tu equipo de trabajo a caminar por un café y en 20 minutos de manera clara resuelvan algún problema que tienen de manera interna. Cuando no se puede resolver cómo hacer una estrategia de comunicación, jugar con Lego. Si uno busca en lego.com las metodologías de trabajo y te venden un Lego como de 3,000 pesos para armar, puede ser cualquier Lego en realidad, y justamente resolver un problema y abstraerlo en algo como muy concreto. Lo importante es dejar y cambiar las dinámicas con las que tradicionalmente nos hemos familiarizado y repetido. Si queremos resolver el cómo, vamos a sacar el discurso para el informe anual, pero siempre es encerrados en un lugar sin iluminación, pues ¿cómo vamos a cambiar algo si repetimos siempre lo mismo? Pues salir a caminar 20 minutos y resolver un problema con tiempos delimitados puede ayudar también mucho
abrir la mente y a jugar. La comunicación también es un juego. Y más que método, es paradigma, ¿no? Ana y luego allá. Bueno. Nosotros, yo trabajo en el INAI y tenemos el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, que es una política pública, ¿no?, sobre la protección de datos personales. Entonces, nosotros como integrantes del Sistema Nacional tenemos que implementar ese programa, ¿no? No solo nosotros lo coordinamos, sino nosotros también lo implementamos. Entonces, hay varias líneas de acción que efectivamente es como un ciclo de comunicación, ¿no? Empieza la actividad punto 1 es identifica tu mensaje, ¿no? El punto 2 es identifica tu audiencia. El punto 3 es elabora, ¿no?, o sea, cómo lo vas a comunicar. El 4 es identifica por qué medios lo vas a comunicar. Así. Entonces, justamente esta pregunta que hizo Salvador, a mí me hizo me sonó como muy conocida porque sientas a las áreas y le dicen, pues, ¿sabes qué? No estamos implementando el programa, ¿no? O sea, tenemos que implementarlo. Y comunicación social dice, pues a mí todo esto es mío, pero pues, yo no sé de datos personales, ¿no? Entonces, pues, mientras los contenidos no los haga la dirección de datos personales del sector público, pues yo no lo puedo hacer. Entonces, al final, como que nadie se hace responsable de nada, ¿no? Y la dirección de datos en sector público dice, pues no, yo no, o sea, yo no lo puedo hacer porque yo no difundo mensajes en audiencias, yo no elaboro ya la comunicación, yo no lo hago. Entonces, es aquí como al interior de una organización, como si es complicado decir, pues a ti te toca esto y a ti te toca esto, y los dos van a trabajar en conjunto porque al final somos una institución que tiene que cumplir con esto, ¿no? Pero sí al interior es como pues tú lo elaboras, yo hago lo de comunicación, o sea, es como muy, muy complicado. Y otras cosas que vimos es que hay áreas que es un ciclo de comunicación de 7 líneas de acción y hay áreas que están comprometiendo las 6 y las 7, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo están haciendo ya lo último del ciclo si ni siquiera han hecho de la 1 a la 5, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que muchas de las personas no comprenden un ciclo de comunicación, no lo hacen bajo esta lógica y pues para ellos es tan fácil como decir, pues ya yo difundo un mensaje a través del correo electrónico, a ver, ¿no? Y un correo electrónico es como lo más efectivo, ¿no? Y tu lista de distribución del correo electrónico ya sabes si tus destinatarios son los que realmente les importa la información. Entonces ya se brincan como actividades ya al final casi del ciclo de comunicación y no están haciendo de la 1 a la 5, ¿no? Y que es justo identificar audiencias, identificar medios de comunicación. Y también pones medios de comunicación y todo. Pues es que los únicos que pueden hacer medios de comunicación del INAI es comunicación social en radio y televisión. No, a ver, si tú pones un medio de comunicación no necesariamente es radio y televisión, ¿no? Puedes hacerlo en internet, en la página, en Twitter. Entonces sí como que siento que todavía la comunicación como que no se ve como algo transversal en una organización, sino que se ve como muy específico competencia del área de comunicación. No como algo transversal que impacte a todas las áreas sustantivas y no administrativas. Gracias, Ana. Sí, o sea, justo, muy en relación a lo que dice Ana, por ejemplo, yo estuve trabajando en regulación en el sector salud, en COFEPRIS, cuando fue como todo el cambio de la COFEPRIS, y el área de comunicación realmente apoyó muchísimo. Pero, muy en relación a lo que dice Ana, no es algo transversal. En este caso era más bien bajo rectoría de en este caso el comisionado o las direcciones generales, digámoslo así, la comunicación social responde directamente a lo que quiere el directivo, ¿no? O sea, entonces se pierde de gran parte de la función, es como si fuera un brazo nada más, y que incluso es muy simbólico cuando cambian las administraciones, porque cambia todo el área de comunicación, es como su brazo el brazo operativo no son los brazos operativos institucionales, ¿no? Es el brazo operativo que comunica a los demás lo que yo estoy haciendo, o sea, visto desde la administración. Quillao, yo digo quillao aquí, porque todo el mundo la mata con ese afán. Entonces, bueno, y justo en ese sentido era como cómo bajar, o sea, todas estas estrategias, porque pareciera que la dinámica real del día a día en una organización, al menos gubernamental o medianamente grande,
te come la operación, ¿no? Te come el bomberazo, te come... Entonces, me parece, claro, muy bueno, pero me resulta difícil de bajar a una organización gubernamental en el día a día. Como que tendría que, para hacer realmente un cambio de paradigma, o sea, pensando en eso, creo que tendría que hacerse así como con células pequeñitas, ¿no? Yo en mi gerencia y después si esa gerencia se comunica con la otra y que empiece a hacer un modus vivendi que no dependiera de las administraciones, solo así. Si no, se me hace como muy complicado bajarlo. Sí, es una pregunta igual, como decía Emil hace rato, que también es difícil de responder porque no se trata de... No hay una verdad específica, es decir, paso A, paso B, para que tenga éxito en la comunicación de organización. Lo que sí es cierto es justo lo que mencionas, como las organizaciones, sea cual sea, incluso el organigrama ya te dice cómo está pensada. Justo el lado derecho del director a directora o una área más, jamás se piensa como algo que está atravesando ahí. Es como que esa misma lógica termina afectando y lo que señalas nos menciona dos grandes niveles, la comunicación como interna, que es al interior y la externa, y un primer paso que creo que es muy sencillo y que lo acabamos de ver en el Excel es eso, poner a la de comunicación a rondar los pasillos, socializar un plan de trabajo y que lo pongan en el pasillo. Y eso es un primer paso que sí te puedo decir que puede empezar a generar cambios y que la gente empiece a enterarse de qué está pasando. Entonces, lo fundamental es empezar a responder esas 5 preguntas que vimos anteriormente y organizar la comunicación. Si no sabemos cómo llegar a hacer esta comunicación ideal, perfecta, empecemos a organizar lo que ya tenemos para llegar a ese punto ideal. Y creo que ya, hasta ahí esa parte. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Entonces, vamos a tomar pues lo que queda de la sesión para hacer un ejercicio que preparamos. Por ahí hicimos unos equipos. No sé si ya les mandamos un mail con una evaluación por equipos. Son equipos de 4 personas. Para que rápidamente, algunas evaluaciones, como ya saben, son larguísimas, pero rápidamente revisando el resumen ejecutivo, las conclusiones, la sección de recomendaciones, un poco depende de la evaluación que les haya tocado, cómo está estructurada, pero todas son de impacto, procesos o diseño. Busquen ahí algún hallazgo que les gustaría comunicar y lo vayan estructurando, por lo menos analizando, con base en todas estas preguntas que Ulises nos hizo favor de explicar con mucha claridad, ¿no? Entonces, la idea por ahí es que busquen eso y encuentren algún hallazgo, algo interesante que nos quieran decir, y hagan precisamente el mapeo de audiencias y pensar qué quieren comunicar de esos hallazgos, a quién se lo quieren comunicar, cómo lo van a comunicar, por qué medios, ¿no? Así que lo pongan en un Word y nos lo presenta cada equipo rapidísimo en un par de minutos, un poco para replicar el ejercicio, ¿no? Como un espejo invertido, ya ustedes con más información, con una evaluación clara que tiene hallazgos, y hacemos el ejercicio rapidísimo, en 2 minutos alguien nos lo presenta y ya. Entonces ya tienen todos la evaluación para que les echen una evaluación por equipo, cada quien tiene una evaluación diferente. Sí, entonces, ¿cuánto tiempo les vamos a dar? ¿5 o 10 minutos para hacerlo? Yo creo que unos 15 minutos. Sí, lo que tienen que hacer es un plan de trabajo. Decidan cómo lo quieren hacer, con base a una evaluación que ya tienen, y pues corre el tiempo. De aquí al 10 para las 9. ¿No tienes no traes celular ni computadora? A lo mejor, ¿qué celular es? A lo mejor te prestamos un... Si no te integras a un equipo que sí tenga... No, estás en mi equipo. Sí, ok. Y ahí pueden ir revisando
Sobre todo el resumen ejecutivo, los hallazgos, las conclusiones, encuentren algo que quieran comunicar y pensemos a quién y cómo. Y hacemos un poquito estructurándolo como un plan de trabajo. Vamos a poder, pero oiga, yo también nos interesa. Y recuerden que lo tienen que presentar en un corto periodo de tiempo, entonces tienen que organizarlo lo mejor posible y preciso para que nos lo expliquen y nos dé tiempo, pero... Sí, justo les iba a poner. Bueno, a ver, veamos como... Ajá, sí, porque son 496 hojas, no nos va a dar la vida. ¿Alguien está leyendo? Yo sí. A ver. Esas Son dos Yo equipos, estoy viendo la pregunta para porque ya son menos cuando los contaños Bueno, a ver, el programa. Fue que ¿Cuál es tu primero, el de Comsa. ya. Sería, ¿de qué se trata el programa? Primero tienes que contextualizar a la gente. ¿Qué es? Hay uno muy largo de ¿Qué encontramos? ¿Y para qué sirve lo que encontramos? No que estemos haciendo evaluación. ¿Cuál es? Es el programa. Si queremos nosotros, si nuestro objetivo en este caso es encontrar qué es lo que encontramos, ¿no? Si nos vamos a un instrumental. Creo que te voy a decir, a ver, ¿cuál es el supuesto que estamos pensando? ¿Que sea nuestra organización o que nosotros le hicimos? Porque entonces las respuestas serían claras. Podríamos, o sea, primero hay que plantearnos si queremos algo conceptual o instrumental, o sea, nosotros lo hicimos y nosotros lo utilizamos para cualquiera de los dos. O sea, podríamos plantearlo los dos, que nosotros lo hicimos y queremos comunicar qué es lo que sucedió, o que nosotros estamos utilizando datos de esta para plantear la idea. Cualquiera de los dos sería. Ok. Yo creo que por el tiempo que tenemos. A ver, ¿de quién? Hay que ver el resumen. Si quieres tú léelo allá y yo lo Ok, entonces, ¿cuáles van a ver? Vamos a resumen. Sí. ¿Quieres comunicar? Sí, el objetivo que le sí, es aportar. Proceso. Ok, respecto a las tiendas móviles, originalmente estas fueron diseñadas como un instrumento para incrementar la cobertura del parque. Ahí está el programa de Abasto Rural. Entonces, están diseñadas ¿para qué se diseñó estas tiendas móviles? Para incrementar la cobertura de los parques, ¿no? Y dar servicio a las localidades con menos de 200 habitantes, o sea, localidades muy pequeñas. En los últimos años, la operación de las tiendas móviles se ha orientado principalmente a atender localidades en ZU. Exacto. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? O sea, ¿por qué? Zona urbana y apoyar la operación. Entonces, aquí hay supongo que un problema. El programa fue diseñado para atender pequeñas localidades rurales. Y Como se trata de un programa actualmente está atendiendo localidades urbanas. y entonces se hizo una evaluación de Pero ¿qué queremos lograr con esta Instrumental, conceptual. no hay correspondencia con los retos, entonces creo que sería más conceptual y instrumental.
motivo de la evaluación y para qué se realizó y por qué se realizó. Y cuando llegamos a los hallazgos, identificamos uno que era, bueno, que para nosotros lo utilizamos para denotar como la ausencia de algo que es importante para nosotros en estos momentos del auge de rendición de cuentas y participación ciudadana, que era que en las reglas de operación del programa no se contaba con mecanismos de Contraloría Social. La Contraloría Social son los propios beneficiarios o representantes de beneficiarios de programas sociales que participan como vigilantes de la puesta en marcha de este programa. Entonces nosotros, ¿para qué queremos comunicar como este hallazgo? Sería para poner en la agenda el tema de participación ciudadana y de rendición de cuentas de los programas sociales. ¿A quién le queremos comunicar? Tanto a los tomadores de decisiones como a los propios beneficiarios, porque pasa mucho que en adquisiciones también hay un programa de Contraloría Social, pero no porque no se comunique, sino porque la gente no se interesa en participar. Entonces nosotros queríamos abarcar a estas dos audiencias, ¿no? Tanto a los tomadores de decisiones como a los beneficiarios para que formen parte de esta Contraloría Social, porque de nada serviría que nosotros le diéramos como un punch a esta recomendación si no va a haber una participación de los beneficiarios para llevarla a cabo, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? Que tenemos ausencia de mecanismos de participación ciudadana, de vigilancia y de rendición de cuentas. ¿Mediante qué medios queremos comunicarlo? Como queremos hacer el uso de la evaluación simbólico, sí vamos a dar un periodicazo, sí, diciendo que este programa social no cuenta con mecanismos de participación ciudadana ni de rendición de cuentas. ¿Con qué periodicidad queremos comunicarlo? Solamente con una vez. O sea, como que vamos a dar un mensaje muy claro, muy directo, y consideramos que con una vez que lo hagamos, generará el punch que se necesita para las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en este tema de rendición de cuentas y participación ciudadana. Ahí nos quedamos. Muy bien, ¿no? O sea, creo que queda claro y ya empezaron a organizar algo que no se queda en la idea ni en una sola área, ¿no? Y que son partícipes, o serían partícipes, todos esos elementos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Solo por ahí, a lo mejor ustedes como que más bien pensaron dos líneas comunicativas, ¿no? Una que cuando mencionabas a los tomadores de decisión y otra cuando hacías la cuestión más simbólica de poner el tema en la agenda con el ejemplo del periodicazo. Pero como que por ahí ustedes tienen dos caminitos de estos, tienen dos audiencias de alguna manera y vale la pena hacer la estrategia un poco diferenciada. Ajá, si fuera aquí, pues aquí tendrías uno con un contenido, por ejemplo, aquí tú tendrías, no sé, la audiencia son stakeholders o actores clave de empoderamiento ciudadano, tu contenido sería uno, etcétera, y de aquí abajo tendrías tomadores de decisión, otro contenido, otro formato, otra manera de acercarte, ¿no? Entonces es la importancia de determinar bien tus audiencias para que generes un plan de comunicación ad hoc para cada uno. Exacto. Lo que puede funcionar para uno, claramente no puede funcionar para otro. Exacto. Y también que puedes comunicar con base en lo que tienes, ¿no? Ya en este punto, aquí ya también esto es para que valoren estructurar la comunicación desde el principio, ¿no? Claro. Ya cuando tienes el informe de 400 cuartillas. ¿No? Sí, no sabes qué hacer con eso y te pones a leer y los de comunicación sufren, luego se enojan y les va una gritonear porque no leyeron bien, pero pues me diste una semana para leer y tampoco estuve participando, ¿no? O sea, todas esas cosas se pueden resolver justo si las organizamos en una tabla. Muy bien. ¿Por qué no vamos con un equipo online ahora? Mario, por allá, si alguien online, a ver quién se anima. ¿No? Pues llegan a las cosas equivocadas. si online, ¿alguien se anima, Mario, online? ¿No? A ver, entonces vamos con el segundo equipo presencial.
Bueno, pues a nosotros nos tocó Diconsa, el programa de abastecimiento, pero a ver si ya lo perdí. Aquí. Abastecimiento de tiendas móviles. Ya. Cosa. Y bueno, los resultados de la evaluación ¿Qué nos tipo de arro- evaluaciones? de proceso. De proceso, sí, sí. Sí. Es que no sé por qué perdí el documento. Bueno, y nosotros en el documento los principales hallazgos está que no hay o sea que está destinado a tiendas móviles rurales en zonas rurales de menos de 200 habitantes, pero que realmente se está implementando el programa en tiendas móviles en zonas urbanas, ¿no? Bueno, tú sigue. Bueno, y lo que nosotros queríamos comunicar, porque siguiendo el ejercicio de que tenemos 30 segundos con Carmen Aristegui, es primero plantear una intriga, ¿no? Decirle, o sea, ponerle en contexto, existe este programa con tales objetivos, darle un dato de hallazgo que pueda ella elaborar más adelante en una investigación, como no existe una correspondencia entre el objetivo del programa y lo que realmente se está haciendo, o existen ciertas, no está funcionando como tal, y se le va a otorgar en el presupuesto del 2020 tanta cantidad de dinero a un programa que no fue evaluado de la mejor manera, algo así. ¿Y ¿No? checaron el presupuesto? Si hay algún... Para 2020 está todos dentro, redujeron, ajá, ¿no? para 2020 está dentro de los programas que se les va a otorgar, déjame decir. Con muchos sociales se aumentaron. Ujú. Sí, está dentro de los programas que se le va a otorgar, creo que 520 millones de dólares o algo así. Ahorita te doy el dato bien. No, nada más para saber. Ajá, está dentro de los programas que se les va a otorgar presupuesto, una gran cantidad de presupuesto. Entonces, pues ahí le pones una intriga a un líder de opinión, porque tú si quieres llegar a un líder de opinión, nuestra estrategia sería llegar a medios masivos y tener a la sociedad informada y también crear presión dentro del sector que nosotros queremos, manteniendo a la sociedad informada, ¿no? O que un líder de opinión viralice un mal funcionamiento de un programa. Ahora, ahorita, la verdad, estuvimos como la mitad del tiempo en discusión interna. Si justamente el director de Diconsa ya iba a ver nuestra evaluación y le podíamos hacer llegar a él Exacto. O si nosotros nos íbamos a ir directo con Carmen, porque cuál era nuestro propósito, si éramos los evaluadores o si éramos Diconsa, sí. Porque había que plantearse primero, pues, quiénes éramos, si éramos los evaluadores o si éramos el equipo de evaluación de Diconsa, o quiénes éramos y a qué actores queríamos llegar y por qué queríamos ir con Carmen Aristegui en este lugar. Pues ahí, creo que es muy importante esa reflexión porque a veces no nos la hacemos. Y piensen ustedes, si son el director de Diconsa, que amanezcas y jefe, ¿ya vio el periodicazo? O sea, también, de acuerdo, si ustedes deciden, y es importante presentarse, apersonarse y entregar un informe engargoladito, creo que también es distinta la respuesta. Y si nosotros queremos, si es un uso instrumental pensado así o combinado y queremos que se tomen decisiones o un cambio en política pública, muchas veces un periodicazo no es la mejor opción, ¿no? Y ahora, o puede ser combinado, pero a nadie le gusta amanecer y ver que estás ahí trendeando y en algo verdadero o falso. Entonces, está bueno pensarlo y decidir, ¿nos hace daño o afecta o cómo puede ampliar la conversación o las decisiones si lo mandamos y lo presentamos? Y otra cosa que es importante, Sol, muy rápido es, vean cómo siempre en nuestras evaluaciones siempre van a salir datos, cifras, números. Juguemos con esos datos, cifras, pero no solamente para Carmen Aristegui, para nuestras infografías, para nuestros videos. Y otra cosa que ocurre en todas las áreas de comunicación social, o sea, los tomadores de decisión casi siempre van a ustedes, o sea, en México, bueno, todas las evaluaciones, el sistema de
de evaluación está articulado para que las evaluaciones sean externas, para que tengan cierta legitimidad. Ahora, también es interesante cómo un evaluador a lo mejor no quiere dar esa nota, porque pues, si vive de hacer evaluaciones, ¿qué tal que evaluó mal a Diconsa? Y pues saca el periodicazo, lo promueve, lo incentiva, pues ¿quién lo va a contratar después, no? Que salga mal y en lugar de tratar de fomentar un uso instrumental, que las evaluaciones de procesos, también por eso elegimos evaluaciones con distintas metodologías, siempre parecen prestarse muchísimo para ajustes instrumentales, ¿no? Te dicen, bueno, si implementas así, tienes esto y esto, consultamos a los beneficiarios, a los derechohabientes, etcétera. Ahí siempre se presta mucho para esos ajustes, pero eso es una buena reflexión para llevarnos. No, que incluso, o sea, aparte de las notas que decía y que me parece que podría ser como, o sea, yo lo pensaba más como un uso simbólico, porque una de las críticas era como que las tiendas móviles, por ejemplo, no eran la mejor opción, dado que se usaban mucho de manera discrecional y que había muchos hallazgos acerca de que como no tienen como muy claro en dónde están operando las tiendas móviles, se vendía la leche aparte, etcétera, ¿no? Entonces les estaba saliendo más cara una tienda móvil en una zona urbana que una tienda comunitaria en zona rural, ¿no? Entonces decían, híjole, no, creo que la nota podría ser justo eso, pero creo que el uso podría ser simbólico, vaya. Sí, alguien sí, del total. otro lado diría, no, o sea, ni siquiera funciona porque te roban la leche y la revenden. Exacto. Si tú hiciste, por ejemplo, un reportaje para Chilango, pues buscas de alguna manera un uso simbólico o conceptual, ¿no? Y pones eso, pero a lo mejor ahí ya no eres el equipo evaluador. No, claro. Ahí ya eres, no sé, Oxfam, Chilango, o Think Tank. Sí. Por eso, no sé, por ejemplo, aquí nos cuestionábamos cuál era nuestro objetivo con hablar con un líder de opinión y Ajá. tener incidencia en cuanto a que la sociedad se entere. Y bueno, y fue por esto que buscamos alguna nota que se relacionara con este programa. Entonces, y pensamos en el que podía ser simbólico, porque algo está mal con el proceso de un programa y aún así le van a dar presupuesto sin arreglar como los problemas en el programa. Entonces puedes... Un uso simbólico a falta de un instrumental. Sí. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? A falta de un uso instrumental, que hay un ajuste claro y fácil de identificar, no fácil de realizar. Sí. Pues una presión social simbólica. Exacto. Por así decirlo. Es una muy buena reflexión. Sí, pues muy bien. Y creo que esto, cuando ustedes vean o se encuentren evaluaciones, creo que ya pueden poner la mirada de por dónde va la cosa, ¿no? Y empezar a leer qué tipo o qué uso se le está dando a esa evaluación y por dónde va ese camino y esas audiencias. Sí. Incluso ir pensando qué tipo de evaluación se acomoda más por las preguntas que se plantea, y no es que lo restrinja uno, a qué tipo de uso, ¿no? Una de diseño, ¿no? Por ejemplo, quizás sea un uso muy instrumental, ¿no? No definas así a tu población objetivo porque estás dejando todo esto pues, fuera, que podrías atender, por poner un ejemplo. Pero también podrías, imagínense ahorita, ¿no? Este mismo ejemplo sería súper simbólico. Una evaluación de impacto también puede ser tanto muy instrumental como simbólica. Quizá las de procesos generalmente, o muchas de ellas tienden a ser muy instrumentales, ¿no? Pero lo puedes poner. Al final están hechas de palabra. Pero, no sé, o sea, se me ocurre, igual sí la evaluación que, o sea, en este caso de tu evaluación, o sea, por cómo se diseñó tu programa, no estás cumpliendo con el objetivo y es totalmente incongruente, ¿no? Que ahí te puedes colgar y decir, muy mal programa, no está cumpliendo el objetivo. Pero ya en los hallazgos te diste cuenta que igual el beneficio que está haciendo se lo está haciendo a otras personas y resultó ser muy bueno porque igual resolvió un problema de seguridad alimentaria en la ciudad, pero igual era tu población objetivo. Entonces, sí, pues, una externalidad positiva. Pues al final pues sí te puedes echar el programa porque lo diseñaron para alguien que no, pero igual acabó resolviendo otra cosa, entonces pues sí no cumple con mis objetivos. Por una parte te puedes decir es mal programa, pero
Pero ahí es conceptual, porque entonces en el municipio de al lado dicen, con esta y esta actividad, yo puedo diseñar un programa que justamente mejore la alimentación en la población, aunque buscaba otra cosa, ¿no? Ahí el uso puede ser muy conceptual también. Pero tenía una pregunta, porque ese comentario de Mayra me acaba de recordar una pregunta que tuve en las primeras sesiones, y justo era esa. ¿Dónde se documenta como tal, como los side effects, ¿sabes? Como los efectos secundarios de las políticas públicas? O sea, es decir, yo me necesito meter a la evaluación de cada una de las políticas públicas para entender qué fue lo que hizo aquí o allá, o hay alguna base que me diga los efectos secundarios de esto fue tal. Háganse para esto otro o dejen de hacerse porque nos está produciendo, ¿sabes? Creo que eso sería súper, súper bueno tenerlo. Sí, y ahí regreso al ejemplo más trillado de todas las clases de evaluación de todo el mundo, que es el Prospera, ¿no? Pues la pobreza, digo, sigue siendo igual, ¿no? Digo, vaya, no ha tenido un efecto atribuible sobre la pobreza, ¿no? Eso es lo que nos dicen las evaluaciones de impacto, quizá las más rigurosas que se le han hecho a un programa en el mundo. Pero es muy bueno para aumentar la talla y la escolaridad de los derechohabientes. Entonces, pues sí. Pero esos eran efectos secundarios, es decir, no eran efectos secundarios. Es parte de los componentes. Creo que lo que hablaba Mayra era justo estas cosas que no pensaste, y voy a decir el ejemplo que vi en aquella clase, que fue el Viagra. O sea, el Viagra originalmente, exacto, estaba ideado para hipertensión pulmonar. Entonces se dio en soldados, ¿no? Para probarlo en población, digamos, fenotípicamente parecida, tal. Y entonces notaron que tenían erecciones. Y entonces dijeron, ¿cómo? ¿Todos? O sea, todos al grupo al que se le ha dado, ¿cómo? Y entonces toman y dicen, no, esto definitivamente ni se lo esperaban ni nada. Y entonces se vuelve un uso mucho más potente y claro que se volvió más bien el uso del medicamento más que el de hipertensión pulmonar. Entonces, sí. Más pensándolo como en eso, que creo que era la pregunta de Mayra. ¿Cómo? O sea, es que me imagino, yo leo eso y en mi ejemplo hipotético tuvo con la seguridad alimentaria y yo, o sea, es como, me quiero ir contra los profesores, digo, tu programa no sirvió porque está súper mal diseñado, no sé qué, era política mala, pero luego él sale a misa, pero yo tengo otra razón. Aseguré toda, como que aquí no se logró, aquí no comían y ahora todos comen por mi programa. ¿Sabes? O sea, como que tiene ese... Sí, pero bueno, ahí regresamos, es un componente del programa. De cualquier manera es un componente. A lo que tú te refieres es un ejemplo clásico de externalidad. ¿No? O sea, digo, por poner el ejemplo burdo del libro de economía, ¿no? La fábrica de Hershey's creo que es Pensilvania, tiene muchos problemas súper malos, pero unas colonias que estaban ahí cerca se volvieron súper caras y fue un muy buen negocio para los que vienen ahí porque el aroma a chocolate permanente pues a todos les gusta, ¿no? Ese es el ejemplo clásico, eso es un poco a lo que te refieres. Y no existe ningún cuerpo que documente eso y sistematice esas experiencias en este país y que yo sepa en ningún otro, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí buscábamos pegarle a combatir la obesidad infantil, pero en realidad incentivamos la educación física, por decirlo así, sin buscarlo, con un programa solo de alimentos, pues no, por eso no. Alguien que documente eso, no sé si hay algún investigador, buen tema ahí para doctorado o algo, que lo haga, pero aquí en México no hay nadie que, tendrías que irte a buscar así como que evaluación, estudio, no solo los que son explícitamente evaluaciones. Claro, políticas ya implementadas. Y ahora, ¿qué haces con algo así? O sea, por ejemplo, en el caso de Mayra, que esto era del programa de apoyo rural, resolvió un problema en la ciudad. O sea, ¿cuál sería lo natural? Lo sacas saca de lo de la Secretaría de Desarrollo Rural y mételo a la ciudad. En una visión muy instrumental, sí, pero todos sabemos que eso es muy difícil. Es el ejemplo de las becas Benito Juárez y quitar a bienestar. No, pero no desdeñemos que eso tiene un uso conceptual. O sea, alguien más en otro lugar puede decir, yo estas actividades sí las pongo en mi ministerio correspondiente racionalmente, ¿no?
Perdón, vamos a ir con los de online porque ya, si no, ellos sí se pueden poner la pijama y quedar dormidos. No sé, ¿alguien está? ¿No? ¿Ya no? ¿Ya se nos fueron? Bueno, por ahí les mandamos un correo luego pidiéndoles que nos compartan sus reflexiones y las socializamos en la plataforma. Pues bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Las referencias, sí se las compartió, ¿verdad? Están ahí. En Creo que la... sí.